Como dije, hoy el tema adoración a mi manera. Estamos en Oseas, recordatorio o repaso. En Oseas, pues Dios tiene palabras fuertes contra Israel, que ha entrado en un pacto con Dios. No es el mismo pacto que nosotros como iglesia tenemos para la salvación, ¿no? Nosotros tenemos un nuevo pacto. Pero los judíos habían hecho una promesa. Dios les había dado el territorio de Israel, la tierra prometida, a cambio de su promesa de servirle, obedecerle, cumplir con toda la lista de mandamientos en Éxodo y en Levítico. La obediencia de los judíos era la condición, bueno, era la promesa que habían hecho a Dios. ¿Bien? Y Dios les dijo: yo os mandaré lluvia, yo os mandaré cosechas, os mandaré todo lo que tenéis, os protegeré de enemigos más fuertes que vosotros, todo si cumplís vuestra parte de la promesa, ¿no? Si obedecéis y hacéis lo que habéis prometido. Y todo el libro de Oseas es como en el pacto de un matrimonio, cuando una persona rompe, y puede ser de mil formas que se rompe el pacto de un matrimonio, ¿no? Una promesa entre los dos. Pero igual que un matrimonio que se rompe porque una parte o ambas partes no cumplen con sus promesas, pues en este caso Israel no cumplió con sus promesas y Dios les está recordando: oye, por esto os va a pasar, o sea, esto es lo que os va a pasar porque no me estáis amando. Y se ve a lo largo de todo el libro el amor de Dios. Dios es uno que sigue amando a su pueblo y tiene el corazón roto porque el pueblo está actuando en contra de sus promesas. ¿Bien? A ver. Mamá. Muy bien. Así que, sin más, vamos a empezar. Bueno, vamos a orar y empezamos con el pasaje. Nuestro Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el tiempo que tenemos ahora para estudiar la Biblia juntos. Pido que nos bendigas. Ayúdame a mí a hablar claramente y pido que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno. Señor, confiamos que tu palabra es viva y eficaz y tienes cosas para que aprendamos y para que cambiemos en nuestras vidas, para que escuche cada uno de nosotros. Pido que nos ayudes a mirar nuestras vidas y mirar cómo cambiar y qué es lo que nos falta para cumplir nuestras promesas a ti. Y te pedimos que este sea un tiempo que te glorifica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues empezamos directamente. El capítulo 7 fue un pasaje donde Dios enumeró varios pecados de Israel. Hoy cambia un poquito el tema, como dije. Esto habla de pecados también, pero habla de un problema un poco más dentro del corazón que tenía el pueblo. Y así vamos a empezar. Versículo 1. Pon a tu boca trompeta, porque como águila viene contra la casa de Jehová. Y aquí está hablando, no lo menciona, pero está hablando del imperio de Asiria, ¿no? En contexto, pues Dios está diciendo que el enemigo va a venir como un águila. El águila no busca una presa fuerte, un águila no es de lucha. Y creo que aquí la palabra es, se podría traducir buitre también, pero un pájaro no lucha contra algo grande, ¿no? Un pájaro busca una cosa que pueda matar de un golpe muy rápidamente porque le coge por sorpresa, y es la idea aquí. Como águila vendrá contra la casa de Jehová porque traspasaron mi pacto. Bien, volvemos al mismo tiempo, la misma idea de siempre. Había un pacto, no se cumplió el pacto y se rebelaron contra mi ley, ¿no? La ley de Dios era clara, era específica, y el pueblo lo desobedeció, ¿no? Lo rechazaron. La ley de Dios era alta, y nos dice Pablo que era inalcanzable por lo difícil que era, ¿no? Era algo duro. Pero el pueblo de Dios, o sea, dentro de la ley de Moisés estaba la estipulación, o estaba las instrucciones cuando pecaban. Dios nunca esperó que su pueblo nunca esperó que los judíos vivieran
vida sin pecado, porque dentro de la ley estaba todo lo que era el sistema de sacrificios, ¿no? El sistema de sacrificios era cómo tratar con el pecado. Y claro, el plan de Dios para Israel como para todo el mundo es arreglar el problema del corazón, el problema del pecado que está dentro del corazón, ¿no? Pero el pacto de Dios no era si me obedecéis siempre sin pecar, os voy a bendecir. Eso nunca fue en las condiciones del pacto, ¿no? Fue obedecerme, y cuando pecáis, hacéis sacrificios y pedís perdón y volvéis a mí. Eso fue siempre la esperanza de Dios. Bueno, traspasaron su pacto y en vez de pecar y arrepentirse, dice, se rebelaron contra la ley. O sea, rompían la ley y en vez de corregirlo, en vez de arrepentirse, se rebelaron, ¿no? La idea es, doblaron sus esfuerzos en pecar. Dice, a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Y como dijo, este capítulo introduce un poco este tema nuevo del pueblo que está diciendo a Dios, pero somos tu pueblo, ¿no? Te adoramos a ti incluso. El pueblo, en gran cantidad, o por lo menos ahora cuando se refiere a Oseas, pensaban, o por lo menos si no lo pensaban, intentaban argumentar que lo estaban haciendo bien. Estaban haciendo lo que... O sea, seguían siendo el pueblo de Dios, seguían siendo gente que llamaba a Jehová su Dios. Frente a las naciones a su alrededor, no decían somos seguidores de Baal o de las demás dioses. Somos seguidores de Dios en nombre, pero en práctica habían traspasado la ley. O sea, no se arrepentían. ¿Bien? La idea es, querían ser llamados servidores de Dios o seguidores de Dios, pero seguían pecando y no se arrepentían por el pecado y rehusaban atacarse a la ley de Dios. ¿Bien? Te hemos conocido, dicen, he puesto un versículo en Mateo, Jesús en su parábola dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿bien? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos llegarán al cielo, esto igual un poco figurativo, ¿no? Porque así no funciona, pero muchos llegarán en el día final pensando que son seguidores de Dios, ¿bien? Incluso autoengañándose a sí mismo diciendo, pues, yo soy un cristiano. Aquí la mitad del país se llama cristianos, ¿verdad? Y somos seguidores de Dios. Pero no todo el que dice Señor entrará al cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Otra vez, esto no es el que vive una vida perfecta en la tierra, aunque hacia eso nos esforzamos, ¿no? Esa es la meta. Esto es el que se arrepiente por sus pecados cuando peca. Eso es lo que significa llamar a Dios Señor y ser un hijo de Dios. Entonces les declararé, nunca os conocí. O sea, dicen, pero Señor, te conocemos. Y Dios dice, no, lo siento, yo no os conozco. Esto no es una relación en dos direcciones, ¿no? Esto es tú, es como el que dice, no, yo soy fan de mi actor favorito y me conoce porque nos hicimos una selfie un día. Y no, claro, esto es una cosa en un sentido. No hay una relación de Dios con Dios y la persona, es la idea. Nunca os conocí, apartaos de mí, y ahí lo dice, hacedores de maldad. No, o sea, no sois hacedores de mi ley, no estáis siguiéndome como arrepentidos, estáis pecando sin más. ¿Bien? No estamos hablando de un cristiano que peca y pide perdón y se arrepiente e intenta cambiar. Estamos hablando de la persona que sigue viviendo como si no fuera salvo y no tiene intención de dejar atrás ese pecado. ¿Bien? Sabemos que todo cristiano tiene sus luchas. Pablo mismo hablaba de sus luchas contra el pecado, diciendo que no hacía lo que quería hacer, pero lo que diferencia a un cristiano de un cristiano a un no cristiano no es que el cristiano no peca, sino que el cristiano peca y se arrepiente y es perdonado y avanza. Bueno, esto en Israel ocurría lo mismo, ¿no? Decían, pero Dios, somos tuyos, somos tu pueblo, te adoramos. Y el Señor decía,
bueno, y decían al Señor, te conocemos, pero dice, volvemos a Oseas, Dios dice, pero Israel desechó el bien. Otra forma de decir, desecharon la ley, ¿no? Dejaron de hacer lo que Dios les mandó. Desechó el bien y enemigo lo perseguirá. Esta palabra desechó, Dios va a volver, en unos versículos vamos a volver a esa misma palabra. Hay un poco de juego, bueno, no juego, ese como paralelismo que vamos a ver en un versículo cercano. Bien, ellos desecharon el bien. La idea es, lo despreciaron, no se identificaron con la ley, se identificaron con el nombre de Dios, pero no con la ley de Dios. Ellos establecieron reyes. Aquí va enumerando algunos de los pecados, y esto conectado a lo que vimos la semana pasada. ¿Os acordáis que uno de los pecados contra los cuales Oseas hablaba era pues los asesinatos de reyes, las insurrecciones, los golpes de estado, todo lo que ocurrió en los años de Oseas, que fue pecado? Bien, al final, pues gente intentando pues ganar liderazgo del pueblo, haciendo maldades para intentar llegar a ser rey. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Si os acordáis, el que fundó el reino del norte sí que fue escogido por Dios, Jeroboam. Dios le cogió a Jeroboam y le dije, yo te voy a dar 10 de las 12 tribus, vas a formar mi reino. Bien, pero Jeroboam pecó y sus descendientes no fueron los siguientes reyes. O sea, la casa de Jeroboam terminó y empezaron casas, y en Israel hay 4 o 5 casas diferentes porque gente arrebataba el reino del rey anterior y ganaba el más fuerte y se ponía como rey. No son escogidos por mí, dice, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Obviamente Dios, Dios lo conoce todo, no está diciendo, o sea, Dios no fue parte del proceso de establecer el próximo rey, la idea, ¿no? Estos fueron golpes de estado, sin más, gente no queriendo servir a Dios, ganando el más fuerte. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ellos mismos ser destruidos. Si os acordáis, creo que tengo el versículo un poco más adelante. Sí, en Primera de Reyes 12, esto es Jeroboam, el que fundó el reino del norte. Esto ocurrió cientos de años después de Oseas, ¿no? Pero Jeroboam empezó lo que iba a ser típico en el reino de Israel para siempre. Jeroboam nos dice, cuando se hizo rey, y como dije, ¿no? Dios le dio el reino a Jeroboam. Jeroboam no hizo una maldad siendo rey del norte. Dios le dijo directamente, yo te regalo, yo te pongo como rey, ¿ya? Castigando a David y Salomón y Roboam y sus pecados. Bueno, Jeroboam dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Aunque Dios le dijo a Jeroboam, esto es tu reino, Jeroboam dijo, voy a perder mi reino, porque si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, claro, la ley de Jehová era clara, o sea, la ley en Éxodo y Levítico era claro, 3 veces al año habían celebraciones, habían festivos, y la gente tenía que ir a Jerusalén a sacrificar. Si eras un seguidor de Jehová, tenías que cumplir la ley de Jehová, y los ciudadanos del reino del norte seguían teniendo la obligación de ir a Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba el arca, a sacrificar en símbolo de su arrepentimiento. Y Jeroboam dijo, pero si el pueblo hace esto, van a volver a Judá, ver Jerusalén, y van a cuestionar a ver si no deberíamos ser súbditos del rey de Judá. Y dijo, si la gente hace lo que dice Dios en su ley, voy a perder mi reino. Esto, o sea, es un cruce de cables, porque Dios, el Dios que servirían en Jerusalén, es el mismo Dios que le dio su reino, pero ya sabemos, ¿no?, que muchas veces el temor humano de lo que puede pasar en el futuro nos hace ir en contra del plan de Dios, nos hace tomar decisiones erróneas. Muchas decisiones malas surgen de temor. Jeroboam dijo, se van a volver a la casa de David, y dice, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Así que, ¿qué hace Jeroboam? Y nos parece
increíble, nos parece ridículo, pero esto era parte de la cultura de su día. Jeroboam tomó la decisión de hacer 2 ídolos, becerros de oro, 2 vacas, becerros. Becerro era lo que hicieron los judíos con Aarón, ¿os acordáis? Y empezaron a adorar esta vaca. Bien, seguramente esto conectado a algún dios de los cananeos, algún dios de los egipcios, pero era un ídolo para adorar visiblemente a un dios invisible. Y Jeroboam dijo: yo no quiero que obedezcan la ley de Dios, yo voy a escoger, y hizo 2 lugares de culto, y dijo: ya, para arrepentimiento de los pecados, para los sacrificios, vas a ir aquí, dentro del reino del norte, y no vais a ir a Jerusalén. Es lo que hizo Jeroboam, y es lo que continuaron haciendo todos los reyes después de él. Bien, para desvincular el reino del norte y el reino del sur. Y claro, esto directamente era decir: vamos a abandonar la ley de Dios. O sea, no era optativo el ir a Jerusalén a adorar, a sacrificar. El rey estipulaba: pues vamos a cambiar esto y vamos a seducir al pueblo para que vayan a un lugar. Además, en vez de ir a Jerusalén a adorar a un Dios que no se ve, pues vamos a ir a adorar 2 ídolos de oro. O sea, lo más precioso, lo más valioso, y la gente va a preferir esto. Y así fue, y así se hizo, y continuaron así los reyes. Bien, vuelvo al versículo 4, donde Dios... Uy, perdón, ¿qué ha pasado aquí? Vuelvo al versículo 4. Perdón. Aquí. Dice: constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Con consecuencia de abandonar a Dios significaba ser destruidos. Bien. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Samaria refiriéndose al reino entero del norte. Adorar a un ídolo físico les llevó a abandonar a Dios. Esto fue un primer paso que desembocó: pues si adoramos a este ídolo, pues también por si acaso vamos a adorar a otros ídolos, y vamos a hacer más y más y más como los cananeos a nuestro alrededor. Esto es lo que se llama sincretismo en términos religiosos. El sincretismo es querer adorar a Dios, pero meter parte de la cultura pagana, o sea, meter partes de otras religiones también. La Iglesia Católica son los mejores en todo esto. Cuando fue esta semana en San Juan, creo que estaba con uno de mis estudiantes, le pregunté: ¿y por qué cuál es la historia detrás de San Juan? Que lo había leído, pero para abrir un poco la conversación. Y nos pusimos, pues vamos a mirarlo y eso. Y según entiendo, esto es un festivo antiguo, pagano, un festivo anterior de esta zona, donde adoraban en el solsticio para que tuvieran buena cosecha y todo esto. Y lo que hizo la Iglesia Católica fue decir: pues en este día Juan el Bautista fue dado su nombre, y lo convirtieron en el día de Juan, pero siguieron con las hogueras de siempre, siguieron con todo lo que era la fiesta de antes, pero se le puso el nombre de Juan y se le metió a fuerzas en la Biblia y se convirtió en eso. Eso es el sincretismo. Bien, eso es: vamos a dar al pueblo una forma de adorar a Dios que no les pida nada, que es lo que ya hacen y lo que les viene fácil. Es exactamente lo que hicieron los reyes de Israel también con los becerros. El becerro, dice, les hizo alejar. ¿Por qué? Porque ya no estaban... Dios cuántas veces ha dicho: ya no seas, que no le interesa el sacrificio sin lo que va detrás en el corazón. Y el pueblo ya no estaba sacrificando en arrepentimiento, estaban sacrificando en tradición, en ritual, y se alejaron de Dios por esto. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. El propósito del sacrificio era la purificación. Simbolizaba, ¿no?, el perdón de los pecados.
Ya lo leímos, versículo 6. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. Este está refiriendo al ídolo, o a los ídolos. ¿Bien? La idea es, estos ídolos no son de Dios, son de Israel, son creados por vosotros. Al final los becerros de oro, ¿os acordáis que en la historia de Aarón, hablando con Moisés, dijo, no, yo no lo creé, yo eché todo el oro al fuego y salió mágicamente un becerro, que nos parece una historia absurda, ¿no? Pero va a la raíz de que es absurdo adorar algo que has creado tú, ¿no? Y bueno, no sé si Aarón no creo que estaba intentando engañar literalmente a su hermano, pero la idea era, vamos a formular un poco de historia aquí porque es absurdo adorar algo formado por tus propias manos, ¿no? Obviamente eso no es un dios, pero es lo que dice Dios. Esto es hecho de un artífice. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Ese becerro no tiene ningún poder, no es un dios, aunque lo tratéis como un dios, y va a ser hecho pedazos con el resto del pueblo. Porque sembraron viento y torbellinos segarán. Esta palabra viento, si os acordáis en Eclesiastés, se repite un montón una palabra, ¿verdad? En el libro de Eclesiastés, Salomón habla, todo el libro habla de la vanidad. La idea de que todo lo que uno hace, sea construir casas, sea hacer obras, aprender de todos los libros que existen, dice, todo eso al final es vanidad, es efímero, no dura. El día que te mueras no traes contigo a la mansión que construiste, ¿no? Y esa palabra vanidad es esta palabra viento, ¿no? La idea es algo no duradero. Si te imaginas como intentar construir algo con una nube o un día de niebla, intentar juntar la niebla y construir, o sea, no se puede. Y la idea es esa. Sembraron viento o vanidad, ¿no? Adorar a un ídolo, Dios dice, es gastar el esfuerzo porque ese ídolo no es nada, ¿no? Lo único que estás haciendo es intentar cumplir un poquito con el tema que dice la Biblia de sacrificar, cumplir algunos de los rituales de la Biblia, quitándole absolutamente todo el sentido, todo el propósito por el sacrificio. Sembraron viento y torbellino, más viento, es la idea, segarán. El torbellino es viento, pero destructivo, ¿no? La idea es, estáis desperdiciando completamente la energía y va a volver a haceros daño. No tendrán mies, no tendrán siega. Al final, ya lo he repetido, ¿no? Mucho de esto de la adoración a los ídolos revolvía alrededor de la fertilidad de la tierra. La gente quería que la tierra trajera su comida, porque eso vivían, y Dios dijo, no tendréis mies porque estáis adorando a nada. Ni su espiga hará harina, o sea, lo que salga de la tierra no va a tener para hacer harina, no, va a ser hueco, seco también. Y si hicieras harina, o sea, y si consiguieras crecer algo, dice extraños, o esto es extranjeros, hablando otra vez de la invasión de Asiria, ellos lo comerán. Todo esto, ¿por qué? Porque habéis intentado adorar a vuestra manera. La culpa recae sobre los líderes que construyeron los ídolos y mal dirigieron al pueblo, ¿no? Pero al final el pueblo es el que siguió esos ídolos y abandonó a Dios, e intentó adorar y llamarse siervos de Dios y pueblo de Dios, pero adorando a su manera, sin lo más difícil, que era el arrepentimiento, ¿no? El decir, Dios, lo siento, quiero cambiar, quiero vivir en tu plan, no el mío. Por lo tanto, devorado será Israel. La idea aquí, pues, devorado como un animal, devora otro animal, ¿no? Bueno, esa es la idea del águila, así vendrá como águila. Israel va a ser devorado. Israel estaba rodeado de enemigos fuertes. Estos eran tiempos, en la antigüedad, eran tiempos donde había una temporada de guerra cada año, ¿no?
estos eran tiempos brutales. Y Israel iba a ser comido por los más fuertes. Y ahí, pues, ¿cómo funcionaba? El más fuerte comía al más débil. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no estima. Esto igual es un refrán. O sea, la idea aquí es un utensilio que no sirve para nada. O porque está roto. O porque ha perdido su utilidad. O lo que fuera. Bien. Pero la idea es: vais a ser inútiles, no vais a servir de nada, y entre las naciones no vais a pintar nada. Bien, es simplemente una forma expresiva de decir que van a ser destruidos. Porque ahora describe otra vez uno de los pecados fundamentales del pueblo. Porque ¿qué hizo Israel? Aparte de los becerros, o sea, y todo va conectado, pero cuando dejaron de obedecer y servir a Dios, claro, la ley de Moisés era como una garantía. Era una garantía de protección de Dios. Si cumples mi ley, yo os voy a proteger. Claro, el pueblo dejó de cumplir la ley y a la vez perdieron su protección de Dios. Perdieron, pues, la relación que tenían con Dios. Así que subieron a Asiria y lo que hicieron, bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Los judíos hicieron acuerdo con Asiria, se hicieron aliados de Asiria. Dice, como asno montés, para sí solo, el asno es un animal solitario. Aquí es la idea. No tenemos tanto trato con animales, pero si tiene un caserío, conoce los asnos. Es un animal solitario. Un animal testarudo, un animal que no quiere ser guiado. ¿Bien? No es como un caballo, por eso no se usan los asnos como... porque no son no quieren ser dirigidos, quieren hacer lo suyo. ¿Bien? Pues Israel es como eso, como asno montés para sí solo. Efraín, dice, con salario alquiló amantes, aquí utilizando pues, el lenguaje de prostitución. Otra vez volvemos a este tema grande de Oseas, donde el pueblo es infiel a su marido, a su esposo Dios. Alquiló amantes, bueno, buscaron ayuda de Asiria, de Egipto, de varias otras naciones, pidiendo que ellos les protegieran. Y al final les salió fatal, porque Asiria es la nación que les destruyó. Pero bueno, eso es lo que nos dice Dios. 10. Aunque alquilen entre las naciones, o sea, esto es simplemente para ponerlo en términos para nosotros, ¿no? Esto es simplemente, en vez de poner su confianza en Dios, obedecer a Dios y confiar en Dios, pues están poniendo su confianza en humanos, como muchas veces hacemos nosotros también. Al final, cristiano, muchas veces, pues Dios no es suficiente. Dios no, o sea, no vivimos nuestras vidas en confianza de que Dios nos esté dirigiendo los pasos. En vez de eso, pues, ponemos la confianza en el trabajo, el banco, el seguro o lo que fuera. Dejamos de tener Dios como nuestra garantía. Y claro, como hemos abandonado la decisión de únicamente caminar en el camino de Dios, ponemos nuestra confianza en otros lugares. Es exactamente lo que hicieron los judíos. Ahora les juntaré, dice, serán afligidos un poco tiempo por la carga del rey y de los príncipes. La carga es, la palabra es, ¿cómo se dice? Pregoneo. Cuando un profeta daba una profecía, pues eso es una carga, ¿no? Y la idea aquí es por el pecado de los reyes y de los príncipes. Ellos al final son los que les dirigieron mal al pueblo. El mayor castigo, la mayor condenación cae sobre ellos, pero Oseas no está hablando únicamente al rey y los príncipes, está hablando al pueblo. Pero el pueblo es el que será afligido, porque el pueblo pecó. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Y estas dos palabras son como contradictorias, en un sentido, porque el altar es tiene una función, es para ser perdonado del pecado, ¿no? Ese es el propósito de un altar, por lo menos para los judíos, en la ley de Dios. Pero multiplicaron altares
establecieron, pues como los becerros que estableció Jeroboam y otros reyes hicieron más adelante en otros lugares, ¿no? Más y más y más altares, pero cada altar servía únicamente para pecar, porque no estaban sacrificando para perdón de pecados. Efraín multiplicó altares para pecar, tuvo altares para pecar, en vez de pedir perdón. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos como cosa extraña. Y esto es, son palabras tristes. Dios diciendo, os di todo, os di estas garantías, os di este pacto y promesas tremendas para una vida tremenda en una tierra prometida que fluía leche y miel, un lugar que debía haber sido como el paraíso, pero fue tenido como cosa extraña. La idea es, no fue valorado, fue desperdiciado. ¿Por qué? Porque se prefería el pecado a lo que ofrecía Dios. Lo que ofrece Dios siempre mucho mejor que lo que ofrece el pecado. Lo que da Dios, lo que te quiere dar Dios es tanto mejor que ningún pecado que uno pueda buscar y disfrutar. Pregúntale a cualquier persona metida en una adicción al alcohol, drogas o lo que fuera, metido en un vicio, y pregúntale si ese placer compara con el placer que da Dios. O sea, y en mente fría dices absolutamente no, eso no compara. ¿Bien? Y así es la realidad. No da felicidad, no da gozo, alegría. Todo lo que promete es basura comparado con lo que ofrece Dios. Pero así, aún y todo, sigue la tentación y seguimos pecando, ¿no? Y todos, cada uno, cambiamos lo que ofrece Dios por algo tanto inferior. Eso es el corazón humano, ¿no? Esos son porque somos tontos todos. En vez de disfrutar de lo que Dios quiere darnos, lo cambiamos por algo mucho inferior. Y es lo que hicieron los judíos también, ¿no? Dios les ofreció grandezas y las tuvieron como cosa extraña. Dice, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, o sea, hicieron exactamente lo que estipulaba la ley. Sacrificar, llevar un animal, lo comieron, eso era todo parte de la ley, ¿no? A veces tenemos la idea de que se metía un animal en el altar, se quemaba completamente, pero no era, o sea, eso era, se comía después del sacrificio, ¿no? Esto era un ritual que después se comía la carne. Dice, lo hicieron todo, pero no lo quiso Jehová, no le agradó a Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Otra vez, el altar, el propósito del altar es perdonar el pecado, ¿no? O sea, eso es el simbolismo. Pero en vez de eso, Dios castigará su pecado porque no están ofreciendo en arrepentimiento. Castigará su pecado, ellos volverán a Egipto. No volvieron literalmente a Egipto, ¿no? Pero Dios está diciendo, volverán al cautiverio. Dios les sacó de esclavitud y volverán a la esclavitud. El pecado siempre hace eso. Y es muy triste cuando un cristiano que es sacado de la esclavitud vuelve a las cadenas. La dice como un perro que vuelve a su vómito, la misma idea. El cristiano que tiene algo tanto mejor vuelve al pecado otra vez, eso es el corazón humano. Los judíos volverán a Egipto. ¿Por qué? Porque han cambiado mis promesas, mis ofrecimientos, por algo peor. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Aquí hay mucho, es muy bonito, es muy poético mucho de lo que se escribe aquí. Al final el hacedor es como el arquitecto, el que diseñó al hombre, o sea, el creador del hombre. Israel olvidó al que les creó a ellos y en vez de eso Israel creó ídolos. Bueno, templos aquí dice, multiplicó ciudades fortificadas. La idea es, quisieron ellos adorar algo de su propia mano. O poner, y en el caso de Judá, ahora
principalmente estamos hablando de Israel. Dios no cambia a Judá, y es muy curioso este cambio de dirección, porque no acusa a Judá del mismo pecado que a Israel, bueno, en la superficie, pero en el corazón es el mismo pecado. Israel, ¿qué hizo? Hizo altares, se puso a adorar altares falsos, ídolos, en vez de arrepentirse por los pecados. ¿Y qué hizo Judá? Judá, dice, multiplicó ciudades fortificadas. No hicieron Judá igual que los del norte, que pusieron su confianza en países ajenos, o no lo hizo de la misma forma. Judá, en este tiempo, estaba fortificando sus ciudades, estaba construyendo fuertes y castillos y queriendo protegerse de los enemigos. Otra forma de lidiar con enemigos alrededor, pero al igual que los de Israel, en vez de poner su confianza en Dios, estaban poniendo confianza en sus propias creaciones. ¿Bien? Estaban abandonando su relación con Dios. Judá multiplicó ciudades fortificadas, dice, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. El reino de Asiria, que arrasó al Israel del norte, pues entró también a Judá, o sea, no se quedaron en la frontera de Israel, entraron a Judá y esencialmente destruyeron todo menos Jerusalén. Y de esto hay mucha evidencia arqueológica también, hay rollos de Asiria que hablan de todo esto y no hablan del Dios de Israel. En Isaías, en Crónicas, leemos lo que pasó, ¿no? Sencillamente el reino de Asiria conquistó un montón de ciudades en Judá, quemaron, mataron, hicieron tremendos estragos, pero mucha de la nación huyó a Jerusalén. Eso fue la última fortaleza, el último lugar. Y Asiria, que se quedó a un pasito de destruir a Judá también. O sea, todas las ciudades fortificadas fueron eliminadas. Y justo antes de que tomaran Jerusalén, es cuando nos dice la Biblia, vino el ángel de Dios, eliminó al ejército de Asiria, fueron destruidos y volvió el rey Sennacherib a Siria y pronto murió él por sus hijos. Pero las defensas de Israel fracasaron, de Judá, perdón. Todo lo que tuvieron ellos como confianza fueron librados únicamente porque el rey Ezequías escuchó lo que dijo Isaías y oró y pidió perdón y pidió que Dios les salvara y puso su confianza en Dios. Eso es lo que les salvó. Pero bueno, eso no, de eso no estamos hablando todavía, porque esto es en el futuro todavía, pero Oseas nos lo cuenta, ¿no? Judá también ha cometido el mismo pecado de Israel, pero confiando en sus construcciones. ¿Bien? Y al final, tanto Israel como Judá, lo que hicieron era querer seguir como hijos, como pueblo de Dios, querer identificarse como seguidores de Jehová, pero hacerlo a su manera. ¿Bien? Hacerlo bajo sus términos. Querían ser, cambiamos un poco de situación, ¿no? Querían ser como cristianos, pero sin el coste, sin lo difícil que es el arrepentimiento. O sea, a todos les encantan los beneficios del cristianismo, ¿no? O sea, Dios te promete bendecir, Dios te promete el cielo, o sea, Dios te ofrece todo, y todos quieren eso. Por eso existen tantas iglesias que únicamente hablan del amor y del perdón de Dios y de las bendiciones de Dios, y no hablan del arrepentimiento, que es el corazón del cristianismo. La gente está encantada de servir a Dios a su manera. Pero mira cómo terminó eso para Israel. Es un poco la idea. Nosotros, bueno, yo no creo que ninguno aquí tenga pues la actitud esa, ¿no? De que yo quiero todos los beneficios de Cristo sin aportar nada de mi cuenta. Yo creo que tenemos todos hasta cierto punto el deseo de hacer lo correcto y estamos aquí porque queremos vivir para Cristo. Pero todos tenemos que cuidarnos, protegernos de
un cristianismo que toma atajos, un cristianismo que en vez de dedicarse a Dios al 100%, que Dios no pide menos que el 100%. Yo se lo dijo, o sea, imagínate que Dios te dijera a ti como a los discípulos, para seguirme tienes que abandonar a tu padre, a tu madre, a tu familia, a todo, tienes que dejarlo todo si me vas a seguir a mí. Eso es lo que espera Dios, el 100% de nosotros, que cada decisión nuestra sea tomada en búsqueda del plan de Dios. Como digo, yo no creo que nadie aquí esté como los judíos, pero a la misma vez yo creo que intentamos tomar atajos. Es muy fácil tomar el camino, o sea, Dios te dice ir por aquí, pues vamos a ir por el camino un pelín más fácil, que no nos cueste tanto, y intentamos llegar al mismo destino. Y eso es, en medida pequeña igual, pues el mismo pecado que está haciendo Israel. Bien, adorando a Dios, pero a su manera, sin sacrificarlo todo, o sin esforzarse del todo. Bien, todos nosotros, sí, no estamos, lo repito todos los domingos, no estamos en el pacto de los judíos con Dios, estamos en un pacto nuevo, no vamos a perder la salvación. Si tú has sido salvo, eres salvo para siempre, y tomes atajos o no tomes atajos, si eres salvo, sigues siendo salvo, no estamos en la misma situación aquí, pero servimos al mismo Dios, y las consecuencias del pecado pues siguen existiendo, y más que nada Dios sigue siendo dolido cuando no cumplimos nuestra parte del pacto. ¿Bien? Así que vamos a intentar adorar a Dios a su manera, en obediencia, haciendo como Dios quiere de nosotros, un 100% de nuestras vidas. Bien, vamos a terminar allí, vamos a orar y acabamos. Nuestro Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, gracias por tu mensaje a Israel, y pedimos que nos ayudes a nosotros a vivir al 100% para ti. Ayúdanos a adorarte en tus condiciones. Pido que nos ayudes esta semana a ser fieles a tu plan, ayúdanos a buscarte más que ninguna otra cosa. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.